Grabar en esta computadora. Listo, ya se está grabando. Bien, ubicamos en esta dirección el builder para construir el mundo de realidad virtual. Lo ejecutamos. Aparece, desde luego ya se está ejecutando el programa. Y aparece todo sin muchas opciones. Lo que necesitamos dar es un nuevo mundo. Entonces nos vamos al menú Archivo y le damos nuevo. Eso va a crear un espacio de trabajo para crear un mundo de realidad virtual en función de objetos que en este caso vamos a estar utilizando sólidos primitivos. ¿Sí? Al darle nuevo, crear nuevo mundo, ya nos aparece una serie de opciones y lo que es importante identificar es que esta parte de aquí va a ser el historial. ¿Sí? Y esta parte de acá son los puertos o los puertos de vista o viewports. ¿Sí? Cabe aclarar que por default el mundo de realidad virtual, sus unidades son metros. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con los viewports? Los viewports es una división, en este caso, de la pantalla principal. Yo los puedo manipular aquí. A mí no me gusta mucho utilizarlos, pero bueno, esa es cuestión de cómo se acomoden a trabajarlos. Y ahí les dice que el viewport principal o main, en la parte superior derecha está el viewport de cómo se va a ver el mundo desde la vista superior o top. El de la parte inferior izquierda es la vista derecha y el viewport inferior derecho es la vista frontal. ¿Sí? Importante, si yo me llegara a perder porque la navegación no es muy amigable, no estamos trabajando con AutoCAD o con Inventor, entonces luego a veces estar navegando entre el mundo de realidad virtual es a veces un poco complicado. Y luego a veces cuando estamos manejándolo con el mouse, el objeto se nos desaparece o el conjunto de objetos se nos desaparece porque se movió muy rápido. No se preocupen, el botón mágico para restablecer la vista es esta camarita de aquí. ¿Sí? Cada uno de los viewports lo tiene. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos visto cómo podemos manejar los viewports, lo primero que debemos de hacer, pues bueno, es darle un ambiente a nuestro mundo de realidad virtual. Entonces aquí en nuestro historial no tenemos absolutamente nada. Pudiera ya empezar a meterle objetos, pero con un fondo negro como que no se ve muy atractivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser insertarle como un escenario, que en este caso aquí se le nombra como background. Y ese background lo vamos a insertar aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, hacemos ahí, insertar background. ¿En dónde, perdón? Lo puse en rojo. Aquí lo señalé. Lo Ah, voy a ya, volver sí, sí, ya. Ya que está insertado el background, ya por lo menos tenemos una referencia por cuanto a la horizontalidad, o al menos lo que nos representa el plano. ¿Sí? Aquí no tenemos
como tal definido un marco de coordenadas, pero el marco de coordenadas ya está existente. Bien, el marco de coordenadas, desde luego debe de estar un origen, aunque ahorita no lo sé, es como que no es visible, ¿sí? Pero a fin de definir cómo está, o bueno, más bien de indicar cómo está el marco de coordenadas, nuevamente, aquí en el mundo de realidad virtual, de la pantalla hacia nosotros es el eje Z, ¿sí? Digamos que la parte horizontal es el eje, habíamos dicho que era X, X, Z y Y. y la altura está representada por Y. Y. Este es el marco de coordenadas, base de nuestro mundo de realidad virtual. Ya que hemos ejemplificado cómo está nuestro mundo de realidad virtual, pues lo primero que vamos a meter va a ser un objeto. En este caso va a ser una esfera. Entonces, en la parte superior de en las barras de herramientas superiores, aquí vamos a meter una esfera. ¿Sí? Y hasta por default nos da una esfera. Y ya en el historial, en el mundo de realidad virtual, esa esfera aparece con este nombre, como transform. ¿Sí? Es un objeto que puede ser transformado. Y bueno, por default se llama así, transform. Si yo lo voy a manipular o lo quiero manipular desde programas externos como Simulink o MATLAB, hay que cambiar el nombre. Bien, este objeto que hemos introducido, que ha sido una esfera, hay que cambiar el nombre si es que lo queremos utilizar o lo queremos manipular externamente el objeto por programas como MATLAB. ¿Sí? ¿Cómo le cambiamos el nombre? Nada más lo selecciono de tal suerte que me permita reescribirlo. Y ustedes le van a poner el nombre que ustedes deseen. Importante, preferentemente no utilicen la ñ y no utilicen acentos. ¿Sí? Ni modo, es cosa de, pues son programas del mundo anglosajón, entonces, pues, luego a veces hay problemas con ello. No utilicen la ñ y no utilicen acentos. De ahí en fuera pueden utilizar casi cualquier carácter. Claro, desde luego hay caracteres prohibidos como asteriscos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner base, porque va a ser la base de nuestro disparador o de nuestro cañón. Entonces yo le pongo base. ¿Sí? Hay características importantes. ¿Cómo sabemos que es el tamaño que del objeto? Si bien aquí aparecen ciertas propiedades como rotación, escala, traslación, etcétera, que en su momento vamos a trabajar con ellas, lo que me interesa también aquí es irme hasta lo que es la forma o shape, y aquí está la parte de la apariencia. Expando nuevamente todo ese árbol, aquí en donde dice material, y hay desde luego varias propiedades que puedo modificar. Esto como es ahorita algo rápido, voy a modificar nada más el color que emite, o bueno, el color del objeto, porque está el color que emite, que en este caso es diffuse color. Hago doble clic en diffuse color, me aparece aquí un Pantone para que yo pueda elegir algún color en particular. ¿Sí? Y tengo desde luego varios sistemas de colores. Está un color desde el 0 al 1,
Y el rango de oscuridad, también ahí, bueno, lo tenemos. O podemos tener los colores RGB y algunos otros espacios de color. Que, bueno, no vamos a ahondar aquí. Voy a utilizar yo nada más como value. Y le voy a cambiar el color. Y ya le doy OK. ¿Sí? Ahora, eso es por cuanto a el color del objeto. La otra va a ser, y bueno, obviamente ahí como no le he puesto ninguna traslación, de hecho eso también es el origen de mi mundo. El sistema de coordenadas del mundo, ahorita como no he trasladado este objeto, también está coincidiendo con el sistema, o en este caso con el marco de coordenadas del objeto. Bien, por cuanto a las dimensiones, nos vamos aquí a la propiedad de geometría y expandimos y bueno, de las propiedades de geometrías, como es desde luego una esfera, le doy doble clic en Radius. Entonces ahí por default aparece 1, es decir, tiene 1 metro de radio. Por lo tanto, tiene 2 metros de diámetro, ¿no? Yo se lo voy a bajar como a medio metro, no medio metro, a 30 centímetros. Entonces va a ser como, no, 0.15. Punto 15 de radio, está muy pequeñito, le vamos a dar 0.3. 0.3 de radio, que entonces tiene de diámetro 0.6 metros. ¿Sí? Y damos a aceptar. Bien, ahora ¿cómo navego por el mundo? Claro, ahorita pues voy a estar nada más tratando de navegar sobre la esfera. Aquí tenemos 3 partes importantes de navegar para estar navegando en el mundo cuando lo estamos diseñando. Le vamos a dar tenemos estas 3 iconos que aparecen aquí. ¿Sí? Sí. El que aparece como una mano, ¿sí? Es como para manipular. No estoy moviendo el objeto, me estoy yo moviendo sobre el objeto, es decir, estoy navegando en el mundo, ¿sí? Ese es para moverme por sobre el objeto, digamos que de forma, para estarme moviendo de forma angular, ¿sí? El segundo icono que está, que es el modo de paneo, es para, hago clic y subo hacia arriba o hacia abajo con el botón del mouse activado. Ahí lo que estoy haciendo es moviéndome por el plano, digamos, de la vista, no del mundo, sino de la vista. ¿Sí? Y el tercer icono, que es el modo de navegación, es para acercarme al objeto. ¿Sí? En este caso, lo que estoy acercando es es la vista. ¿Sí? Sean cuidadosos porque si Bueno, le exageran, desapareció. Se me se va, perdió. se salió, bla, bla, bla. Se me Luego por ahí perdió. anda. Entonces, por eso es lo que les digo, que no se preocupen mucho si lo han perdido. Ah, Hacemos clic en restablecer. En este caso, resetear el visor. ok. Oh, ¿Sí? Al hacer clic en Reset Viewer, ahí ya vuelve a aparecer mi objeto, ¿no? Bien, ahora para hacer la parte de donde va a disparar la esfera, vamos a utilizar o vamos a crear un objeto. Pero si yo giro la esfera,
que la parte del cañón o la parte alargada del cañón gire con ella. Por lo tanto, el cilindro debe de ser hijo de esta esfera, que bueno, yo le he nombrado base. ¿Cómo hago que esta esfera, o el nuevo objeto que vaya a insertar sea hijo de este primer objeto llamado esfera? Me ubico aquí en la propiedad Children, aquí en el navegador del, bueno, no estoy más bien en el historial del mundo de realidad virtual. Debe de estar seleccionado Children, porque si selecciono base o background, va a crear el objeto, pero no va a ser hijo de la esfera, sino va a tener la misma jerarquía. Entonces, selecciono Children y creo el cilindro. Ah, caray, ¿cómo dice? Ah, ¿Sí? caray, ah, caray, ah, caray. Sí, profe. Ya que se ha insertado el cilindro, desde luego aparece un nuevo objeto que se llama transform. Este siempre va a aparecer cada que creemos un nuevo objeto, siempre va a ser un nuevo nombre, ¿no? Lo mismo tiene ciertas propiedades como la esfera, que ahora la esfera es su padre. Y nos vamos aquí a material, también para darle el color que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a tratar de recrear el de su padre. ¿Sí? ¿Dónde quedó el objeto padre? El objeto padre, o la esfera en este caso, está dentro de este nuevo objeto. Obviamente, Padre. para saber las dimensiones, me voy aquí a geometría de este objeto, que ahora es un cilindro. Tengo lo que es fondo, altura y radio. Lo que voy a modificar va a ser altura y radio. Entonces, altura lo voy a considerar de 1 metro. Ok, Por default aparece 2, yo lo voy a poner como 1. sí. Y el radio, pues que sea el mismo de su padre, ¿no? Para que no se lo coma. Vaya, para que pueda visualizarse. Entonces, 0, en mi caso era 0.3. ¿Sí? Si es 0.2 es menor. Ah, 0. Lo voy a dejar como 0.2 porque aquí me interesa ilustrar ciertas cosas. Después modifico el radio, pero ahorita lo voy a dejar como 0.2 para que se vea, para que esté visible su objeto padre. ¿Sí? Voy a tratar de acercarme. Ah, bueno, por ahí. Ahorita yo no le he hecho ninguna traslación, pero es posible que yo no quiera que el objeto hijo esté en la misma altura que su padre, hablando desde el punto de vista de geométrico o de coordenadas. Es decir, el objeto padre tiene desde luego sus coordenadas. Le voy a poner aquí su marco de coordenadas como objeto padre. Es decir, ese es de la esfera. ¿Sí? Y ahí también interviene, lo voy a poner con otro color, lo voy a ilustrar con otro color. El objeto, el marco de coordenadas o la referencia del objeto hijo. Le voy a poner FH como objeto hijo o como marco de coordenadas o referencia del objeto hijo. Lo que quiero hacer es desplazar el hijo sobre su padre. ¿Sí? Recuerden ahorita, este es el eje Y. Para ambos incluso, porque no hemos hecho ninguna rotación y por lo tanto ahorita coinciden las direcciones. Entonces, como quiero que sobresalga el objeto hijo por sobre su padre, ¿cuánto tendría que desplazarlo para que quede aquí alineado a la mitad de su padre el extremo inferior del objeto hijo? Es decir,
Este es el centro de su padre o del objeto padre. Digamos que está a esta altura. Y lo que quiero es que la altura del objeto hijo, es decir, esta sección de aquí del objeto hijo, se vaya a la mitad del objeto padre. ¿Sí? Esa distancia no es otra cosa más que la altura del hijo dividido entre 2. Entonces, si tiene 1 metro, 5. debo de desplazarlo 0.5. ¿En qué eje? En el eje Y. Entonces, me voy aquí en donde está desde luego el objeto hijo y ubico dónde está la propiedad de traslación. ¿Sí? Es decir, voy a trasladar al hijo cierta distancia en el eje Y. ¿Sí? Por eso hago doble clic aquí en traslación y desplazo al hijo en el eje Y la mitad de su altura. Si mide 1, le voy a dar 0.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Trasladamos al hijo en el eje Y del mundo de realidad virtual, desde luego. Y el marco de coordenadas ahora del hijo está aquí. Porque lo desplazamos en la dirección Y 0.5 metros en este caso. Y bueno, ya nada más por último, yo otra vez le voy a devolver su radio original para que quede al mismo diámetro de su padre o mismo radio de su padre. Me voy aquí en cilindro en radius. Es 0.3. ¿Sí? Bien, para grabar para guardar nuestros objetos, porque ahorita, bueno, ya llevamos 2 objetos creados, le vamos a dar aquí en File y le damos guardar o guardar como. Y ya nos aparece una, pues la ventana clásica de Windows, ¿no? Importante, no le borren esa terminación, porque luego a lo mejor le puedo aquí poner primer mundo. ¿Sí? Ahí está, primer mundo. Pero le volé la terminación WRL, a pesar de que aquí abajo me está especificando que lo va a guardar como un archivo WRL, no se lo va a poner. Entonces, es importante no borrarle la terminación WRL. ¿Sí? Y claro, hay que guardarlo en alguna ubicación. En cualquier ubicación que ustedes quieran. En mi caso, yo le voy a estar guardando la carpeta de MATLAB, pero en la de trabajo que está directamente en mis documentos. Ahí en mis documentos voy a crear una carpeta que se llame práctica 1, una cosa así. También importante, no utilicen acentos y no utilicen la ñ, ni ese tipo de cosas prohibidas. De caracteres reservados, más que prohibidos, reservados. Guión bajo sí se puede utilizar. 2020 es el segundo semestre, por lo tanto es B. Para mí es B. Ya creé ahí esa carpeta. Me perdí. Bueno, ahí está ya. Y aquí guardo ese mundo de realidad virtual como primer mundo .wrl. Es importante la terminación, que no se la borren.
sea mayúscula o minúscula, pero no se la borren. Y ya le damos guardar.